Hola, bienvenidos a esta tercera sección donde vamos a trabajar aplicaciones de la función cuadrática. Entonces ya hemos revisado el comportamiento de los datos a través de una tabla, cómo identificar que siguen un modelo cuadrático. Recordemos que cuando sus segundas diferencias son constantes, podemos decir que es un modelo cuadrático. Desde la gráfica, cuando la representación es una parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y finalmente entonces vamos a mirar, bueno, además también habíamos dado la expresión algebraica, la forma general que es ax cuadrado más bx más c igual a la función. Adicionalmente, entonces vamos a trabajar ahora un problema de aplicación. Entonces vamos a mirar en la diapositiva en qué consiste ese problema de aplicación. Entonces aquí podemos mirar el enunciado. Dice lo siguiente, dice que, bueno, nos dan dos funciones. Si ustedes observan la gráfica, aquí está la representación de dos funciones. Entonces dice que a continuación se encuentran graficadas las funciones del costo total C de X e ingreso Y de X igual a 160X menos X cuadrado para una empresa que produce y vende rollos de papel para decoración. Fíjense bien que en la gráfica aparecen dos representaciones, una línea recta y una parábola. Entonces uno dice, bueno, ya estamos distinguiendo que la línea recta corresponde a una función lineal y que la parábola corresponde a una función cuadrática. Eso quiere decir que este ingreso que nos dieron acá, de hecho me están indicando que está representado por esta parábola, ese ingreso representa acá, tiene una forma cuadrática, 160x menos x al cuadrado. Es cuadrática porque la variable está elevada al cuadrado. Entonces, inicialmente vamos a encontrar la regla general para la función de costos. Entonces acá es una línea recta. Entonces recordemos que la forma general de una línea recta es f de x igual a mx más b. Entonces aquí ya aparece la solución. Recordemos que para hallar la ecuación general de una línea recta, la función, debemos identificar dos puntos. Y de hecho, aquí tengo un punto, ustedes lo observan, 100,4700. Ese es un punto que conocemos de la línea recta. ¿Qué otro punto conocemos de la línea recta? Aquí en 0 conocemos 0,2700. Y además, es importante tener en cuenta que para hallar el m, la función de costos es lineal, luego tiene esta forma, mx más b, entonces aquí lo importante es encontrar el parámetro m y el parámetro b. Pero el parámetro m es la razón de las diferencias de las segundas coordenadas sobre sus respectivas primeras coordenadas. Entonces miremos el punto, 4700 menos 2700, aquí está, sobre 100 menos 0, 100 menos 0. Y eso nos da la pendiente que es 20. 20 positivo, la línea está en forma creciente, es positiva, ya encontramos el valor de m. Y el valor de b, el parámetro b, es el punto de corte con el eje y, ya lo tenemos. Entonces b vale 2700. La función de costos entonces quedaría como 20x más 2700. Esa sería la función de costos. Vamos a mirar qué nos preguntan sobre la función cuadrática que es esta parábola. Entonces, miremos cuál es la otra pregunta. La segunda pregunta decía, calcular e interpretar el vértice de la parábola. Entonces, miramos, segunda pregunta, ¿cómo hallamos el vértice de la parábola? Entonces nos vamos a ir a encontrar el vértice de esa parábola. Recordemos que ya tenemos una regla para hallar el vértice de la parábola. Aquí tengo las dos funciones. Entonces, me están preguntando que cuál es, esas son las dos funciones, esta era la de costos, que es la lineal, y esta es la cuadrática, que es el ingreso. Este es el costo y este es el ingreso. ¿De qué? De producir cierta cantidad de unidades de un artículo. Bueno, entonces tenemos que el costo de producir y el ingreso de vender esos artículos. Entonces, esto sale de ventas y esto sale de producción. No es lo mismo ingreso que costo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar el vértice? Entonces, para y de x igual a 160x menos x al cuadrado, recordemos nuestros parámetros. A vale menos 1 porque es el coeficiente del cuadrado, b vale 160, que es el coeficiente de x, y c, como no aparece, vale 0.
Recordemos que el vértice es de la forma h, k, donde h es igual a menos b sobre 2a. Entonces vamos a hallar el h. H es igual a menos b, que es 160, sobre 2 veces a, que es 2 por menos 1. Entonces 160 menos sobre b nos da más, y 160 sobre 2 nos da 80. Para hallar la segunda coordenada, para hallar k, lo vamos a hacer con la función. K es igual a i de 80 porque estoy empleando la cuadrática. Las lineales no tienen vértice. Vértice es de la función cuadrática, de esta. Entonces uno no puede arrancar a hallar en cualquiera, no, tiene que mirar sobre cuál están preguntando. Nos están preguntando sobre la función de ingresos. I de 80, ¿a qué es igual? A 160 por 80 menos 80 al cuadrado. Entonces, i de 80 es igual a 160 por 80, entonces vamos a ir haciendo las operaciones. 160 por 80 nos da 12.800. 12.800. Y 80 al cuadrado, pues eso nos da, ustedes saben que 80 al cuadrado es multiplicar 80 por 80, eso da 64.000. 6.400, perdón, 6.400. 6.400. Y 6.400, entonces 12.800 menos, entonces nos da 6.400. Entonces i de 80, que era la otra componente, k igual a i de 80, es igual a 6.400. Luego el vértice está en el punto 80,6400. 80,6400. Vamos a mirarlo allá en la diapositiva a ver si coincide con lo que tenemos. Recuérdelo, 80,6400. Entonces en 80 está antes de 100, por acá, 80. ¿Sí? Por acá ubicamos 80. Y si por aquí es 4.700, sí, por allá puede ser 6.400 porque va como de 2.000 en 2.000. Entonces, ese es el vértice, eso fue lo que acabamos de calcular, ese punto. Nos dice que cómo lo interpretamos. Entonces, como estamos en una función de ingresos y el ingreso relaciona las ventas de unas unidades que se produjeron, entonces decimos que 6.400, eso estaba en... No nos dice si está en dólares, mira acá está la unidad monetaria. Entonces decimos que para obtener el máximo ingreso, porque acá tenemos el punto máximo, el máximo ingreso, que es de 6.400 dólares, se obtiene cuando se venden 80 unidades. Ojo con eso, el máximo ingreso se obtiene cuando se venden 80 unidades, porque aquí en este eje representamos unidades y en este representamos nuestros dólares. Entonces, cuando se venden 80 unidades, el máximo ingreso, que es el vértice, es de 6.400 dólares. Entonces, fíjense en que ese punto máximo es fundamental para saber cuál es nuestro tope máximo. ¿Y cuál es el comportamiento de esas ventas? Esas ventas suben hasta 80. Y después de 80 unidades, el ingreso que pasa comienza a disminuir. Entonces, eso es lo que nos está diciendo con esa gráfica. Luego nos dice, halle la utilidad de producir y vender 100 rollos de papel. Halle la utilidad de producir y vender 100 rollos de papel. Entonces, para vender 100 rollos de papel, acá hicimos el vértice, entonces voy a volver a escribir nuestros ingresos. El ingreso es las dos funciones para poderlas distinguir bien. Ingreso, ¿a qué era el igual el ingreso? El ingreso es 160x menos x al cuadrado. La función de costos nos dio 20x más 2.700. Esa es la función de costos. Y ahora nos están preguntando por utilidad. Resulta que la utilidad, que es una función que voy a escribir así, esta función me va a representa pérdidas y ganancias. Representa pérdidas o ganancias. Pérdidas o ganancias, o ninguna de las dos. Si me da ceros porque no tengo ni pérdidas ni ganancias. Y la utilidad, ¿cómo la saca uno? En general. Entonces, en ingresos recordemos que hablamos de ventas, en costos hablamos de la función de producción,
lo que me cuesta producir, el ingreso por las ventas de, y la utilidad de lo que recogemos por producción y venta. Lo que nos queda después de producir y vender, producción y ventas. Entonces son distintas las tres. Esa es la que nos dice si ganamos o si perdimos. Y esa es fundamental para cualquier persona que tenga una empresa. ¿A qué es igual la utilidad? ¿Cómo la puedo medir? Es lo que recogemos por ventas, que es el ingreso, menos el costo. Entonces vamos a hacer la función de utilidad. Entonces fíjense en que a partir de unas funciones yo puedo encontrar también algunas relaciones en economía. ¿El ingreso cuál es? Es 160 x menos x al cuadrado menos el costo, pero el costo ¿cuál es? 20x más 2700. Entonces vamos a reducir la función de utilidad. U de x es igual a 160x menos x al cuadrado menos 20x menos por más menos 2700. Es decir que la función que me dice si hay pérdidas o ganancias es 160x menos 20x, término semejante, nos da 140x menos x al cuadrado menos 2700. Vamos a organizarla porque así está como muy feita. Primero el cuadrado menos x al cuadrado más 140x menos 2700. Esta función es la que me dice si me da pérdida o ganancia en cierto nivel de producción. Esta función es la que analiza las pérdidas y ganancias. Para el caso nos dicen que cuál es la utilidad de producir y vender 100 unidades. Entonces, cuando me piden utilidad, no me estaban preguntando ni por ingreso ni por costo. Una cosa es el ingreso, otra el costo, otra utilidad. Usted debe tener muy claro con cuál de esas tres funciones está trabajando. Entonces, vamos a reemplazar en utilidad. ¿Cuál es la utilidad de producir y vender 100 unidades? Entonces sería menos 100, este menos está por fuera del valor de x, entonces sería menos 100 al cuadrado más 140 por 100 menos 2700. Entonces eso es igual a, vamos a hacerlo en una nueva para no confundirnos, u de x es igual a menos x al cuadrado. Vamos a colocarla acá, u de x es igual a menos x al cuadrado, vamos a copiarla, menos x al cuadrado, más 140x menos 2700, más 140x menos 2700. Entonces, u de 100 es igual a menos 100 al cuadrado más 140 por 100 menos 2700. Recuerden que con la expresión algebraica uno ya puede hallar cualquier otro dato del problema, pero menos 100 al cuadrado es agregar otros dos ceritos, más 140, le agregamos dos ceros que estamos multiplicando por 100, menos 2700. Entonces sería menos 10.000 más 14.000, nos dan 4.000. Menos 10.000 más 14.000 nos da 4.000. Y 4.000 menos 2.700, entonces 4.000 menos 2.700, eso nos da 1.300. Entonces la utilidad de producir y vender 100 unidades es de $1.300. Entonces utilidad de producir y vender 100 unidades o 100 rollos de papel, unidades de rollos de papel para educación, para decoración, 100 unidades, es de $1.300. Entonces, la utilidad es una cosa, eso no lo vamos a poder ver en el gráfico porque en el gráfico tenemos representado ingresos y costos, no tenemos representada la función de utilidad. Entonces, como no la tenemos representada, pues no lo puedo mirar allá, tendría que hacerla nuevamente. Recuerden que ustedes tienen el graph también donde pueden practicar las gráficas. Entonces, en ese caso, si la utilidad nos da negativa, significa que hay pérdidas. Si nos da 0, pues simplemente usted no tuvo ni pérdidas ni ganancias, eso es lo que llama un punto de equilibrio. Y si le da positiva, significa que tuvo ganancia. Positiva, ganancia, negativa, pérdidas, y si le da 0 sería un punto de equilibrio.
Bueno, en el ejercicio también nos preguntan lo siguiente, entonces vamos nuevamente al ejercicio. Otra pregunta. Hallar e interpretar los ceros de la función de ingresos. Entonces, esta es la función de ingresos. ¿Cómo hallo los ceros de esa función de ingresos? Entonces, recordemos que en la función de ingresos es igualar lo que corresponde a la expresión algebraica de esta parábola, la igualamos a 0 y encontramos los valores de x. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros igualamos la función a 0? Vamos a ver si no la tenemos acá. Bueno, vamos a escribirla. La función de ingresos, acá está la función de ingresos, la vamos a igualar a 0. Nos piden los ceros de la función y recordemos que es y de x igual a 160x menos x al cuadrado. Entonces los ceros de esa función sería 160x menos x al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos queda fácil factorizar x factor de 160, menos x igual a 0. Y aquí como está factorizado, x vale 0 o 160 menos x vale 0. Es decir, que x vale 0 o x igual a 160. Queda aquí negativo, pero luego multiplicamos todo por menos 1 y nos queda eso. Entonces, los ceros de la función, que recordemos, voy a trazar aquí como un bosquejo, pero sin tener en cuenta los valores, sin tener en cuenta esos valores. Bueno, vamos a suprimir. Serían los siguientes. Bueno, el plano me quedó así, pero no lo voy a cambiar por el momento. Entonces, los ceros de la función, recordemos que estaba acá la función. Entonces, esa parábola corta aquí en 0 y corta aquí en 160. La función de ingresos, esa sí la tenía dibujada, entonces vamos a mirarla a ver si realmente coincide. Entonces miremos acá. Si aquí es 100, la función de ingresos, esta es la función de ingresos, hacia aquí es 100, acá está, corta en 0 y sí, aquí este punto es 160. ¿Cómo interpretamos esos dos valores de esa función? Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos la interpretación de esos dos valores? Entonces en 0 y 160, como es de ingreso, entonces decimos que en la función de ingresos el ingreso es nulo prácticamente. Cuando no vendemos nada, no tenemos ningún ingreso. Pero también hay un punto que es en 160. En 160 ya el ingreso comienza a ser negativo. O sea, ya no hay ingresos, ya comenzamos prácticamente, ahí ya hay problema. Entonces, los ingresos prácticamente están oscilando entre esos dos valores. Entonces, ¿entre qué valores? Su producción vale la pena entre 0 y 160. Y ese sería el dominio de la función. Entonces decimos que el dominio de la función me está marcando ahí cómo deben ser los ingresos o cómo deben ser las ventas para que haya ingresos. Porque los ingresos negativos pues no están definidos esos ingresos negativos. O sea, aquí ya comienza a ser la ramita negativa, aquí negativo. Entonces, las ventas, ¿entre qué valores están para esa función? Están entre 0 y 160 rollos de papel. Entonces tenemos lo siguiente, el dominio de la función de ingresos sería este. Ese es el dominio de la función de ingresos. ¿A qué es igual? Al intervalo 0,160. Ahí estarían oscilando las ventas para esa empresa. El rango, de una vez vamos a hallar el rango de la función de ingresos. El rango de la función de ingresos, recordemos que lo miramos aquí en Y, el dominio se mira en X y el rango se mira en Y. Entonces, ¿el rango desde dónde va? El rango va, de la función de ingresos, va desde 0 hasta el punto vértice. ¿Y cuánto nos había dado el punto vértice aquí en Y? Recordemos que ese vértice tenía unas coordenadas que eran 80 en X, aquí valía 80, y acá valía 6.400. Esas eran las coordenadas del vértice. Entonces, ¿hasta dónde va en Y? Entonces, de 0 a 6.400 sería el rango de esa función.
Entonces, miremoslo nuevamente en la gráfica. Recordamos que acá estaban 80, el rango viene aquí en el eje Y, entonces iría desde 0 hasta donde está el vértice que nos dio 6.400. Revisemos en los cálculos que hicimos. Acá nosotros hicimos el cálculo del vértice. Por acá estaba, aquí estaba el cálculo del vértice. En X nos dio 80 y en Y nos dio 6.400. Entonces el vértice en Y hasta dónde va, está en 6.400, ese punto máximo. Entonces, los ingresos de esa empresa oscilan entre 0 pesos y 6.400 dólares. Y las ventas oscilan entre 0 y 160. Ese sería el dominio. En el eje Y sería el rango. Acá sería el rango. Y acá sería el dominio de la función. Bueno, entonces, con esto ya hemos visto una aplicación. Ya finalmente, para cerrar el módulo, pues después veremos otras aplicaciones y con esto pues ya estaremos finalizando con la temática. Hasta pronto.